Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar entonces el tema del segundo examen. Vamos a trabajar pues las leyes de Newton. Voy a presentar las tres primeras leyes de Newton y después de presentar pues las tres primeras leyes de Newton vamos a hacer pues la introducción a diagramas de cuerpo libre. Una vez pues tengamos claros los diagramas de cuerpo libre, pues la siguiente sesión veremos aplicaciones de leyes de Newton y empezaremos de una vez con el trabajo de fuerza de fricción. Tenemos que estar trabajando pues como rápido en esta parte, muchachos. Ya saben que las unidades realmente están como apretadas de tiempo. Ok, los necesito súper concentrados entonces ahí. Vamos a ver primera ley de Newton. Entonces, para introducir la primera ley de Newton voy a empezar a trabajar todo en términos de velocidad relativa. Para conectarlo con el tema anterior, pues me parece que la explicación es más clara por acá. Vamos a suponer un bloque grande, ¿cierto? Un bus, el metro, cualquier cosa, ¿cierto? Que se esté moviendo con una velocidad constante. Y dentro de este bus, digamos bus metro, pues voy a tener una masita m. Y esa masita m se está moviendo también con una velocidad determinada. O sea que vamos primero a poner un sistema de referencia por acá externo. El sistema de referencia pues va a ser un sistema de referencia inercial y va a ser el sistema de referencia externo, el O externo. O sea que yo qué tengo, yo tengo que mi vector posición, pues ¿qué va a ser? Voy a tener acá dos vectores posición, voy a correr un poco esta masa pues hacia acá abajo, listo, para que se vea bien. Pues el vector posición de esta masa pues va a ser un vector posición que salga desde mi sistema de referencia externo, que esté apuntando a la posición donde se encuentra la masa. O sea que esta va a ser la posición de la masa con respecto a mi sistema de referencia externo. O sea que voy a suponer que esa masita pues también se está moviendo con una velocidad cualquiera dentro del bus. O sea que esta velocidad pues va a ser mi velocidad prima, ¿sí? Pongámosla así por ahora. Ahora, digamos que este bus se está moviendo con una velocidad constante y si yo pongo mi sistema de referencia con respecto pues a mi bus, voy a ponerlo por acá, el sistema de referencia del bus, pues yo sé que la velocidad del bus con respecto al bus pues vale 0. O sea que esta constante valdría 0. Pero si yo analizo la velocidad del bus con respecto a mi sistema de referencia externo, pues tendría que poner las siguientes etiquetas acá. Voy a poner la velocidad del bus con respecto a mi sistema de referencia externo. O sea que tengo dos posibles sistemas de referencia acá, ¿cierto? Tengo un sistema de referencia externo y tengo un sistema de referencia montado en el bus. La velocidad del bus con respecto al bus, o sea que tanto se desplaza el bus con respecto al mismo, pues vale 0. O sea que esta constante valdría 0. Pero si yo miro todo desde afuera, pues el bus va a tener una velocidad determinada y va a ser la velocidad del bus vista desde mi sistema de referencia externo. Ahora, si yo me paro por ejemplo en una esquina del bus y quiero ver cómo se va a mover esa masa, pues esa masa va a tener un vector posición siguiente, ¿cierto? Este vector posición va a ser esta flechita en roja y este va a ser mi vector posición, parece una B, perdón, va a ser mi vector posición R de la masita vista con respecto al bus. Y recuerden que el bus pues también va a tener otro sistema de referencia asociado, ¿cierto? El sistema de referencia pues va a hacer que salga este vector posición. Este vector posición pues va a ser el vector posición del bus con respecto a mi sistema de referencia externo. Y cuidado que acá todas las esquinas posibles del bus pues son buenos posibles sistemas de referencia. O sea que este sistema de referencia del bus pues lo puedo poner en esta esquina de abajo. O sea que si lo pongo en esta esquina de abajo, pues este vector en rojo que yo estoy pintando acá, pues simplemente tengo que trasladarlo a esta esquina de acá. Yo creo que acá se ve más claro el dibujo, ¿cierto? Yo tendría acá el vector posición de la masita vista desde el bus. Recuerden entonces que en la clase de velocidad relativa, la clase pasada, ¿cierto? Yo dije que el vector posición de la masa vista desde afuera, desde el sistema de referencia externo, pues iba a ser igual al vector posición de la masita visto desde el bus más el vector posición
del bus visto desde mi sistema de referencia externo. Y si a partir de esta relación pues yo podía derivar temporalmente esta cantidad, y al derivar temporalmente esta cantidad pues yo iba a obtener ¿qué? Yo iba a obtener que la velocidad de la masa vista desde afuera pues iba a ser a la velocidad de la masa vista desde el bus más la velocidad del bus visto desde mi sistema de referencia externo. O sea que cuidado con esta expresión, ¿cierto? Porque la velocidad del bus vista desde mi sistema de referencia externo pues es esta. La velocidad de la masa vista desde el bus pues sería esta velocidad prima vista desde el bus. Y la velocidad de la masa vista desde mi sistema de referencia externo pues sería esta misma v prima pero vista desde afuera. O sea que ahí hay una transformación importante de coordenadas que nos va a decir qué valores numéricos de masa, de velocidad de masa vamos a tener dependiendo pues del sistema de referencia desde el cual estemos viendo toda esta cantidad. O sea que a partir pues, de este análisis de velocidad relativa, porque finalmente es eso, pues voy a introducir la siguiente cantidad, voy a introducir el vector momento lineal. Y el vector momento lineal pues lo voy a definir por la letra P, y esa cantidad pues va a ser igual a la masa de la partícula en cuestión que estoy estudiando por la velocidad que tenga esa masa, o sea, velocidad prima. Y cuidado que esta velocidad prima pues va a depender de ¿qué? Va a depender del sistema de referencia inercial que yo esté escogiendo acá. O sea que yo acá puedo tener dos posibles vectores momento lineal. Puedo tener un vector momento lineal de la masa visto desde mi sistema de referencia externo o un vector momento lineal de la masa visto desde el bus. ¿Y qué voy a obtener en ambos casos? Pues en el vector momento lineal de la masa visto desde el bus, pues acá voy a tener el valor de la masa por la velocidad de ¿quién? De la masita vista desde el bus. Y si la velocidad de la masita vista desde el bus es una constante, pues si yo multiplico por su valor de masa, que es lo que se mide en una balanza, pues este valor va a ser constante. Y si evalúo el vector momento lineal de la masa vista desde mi sistema de referencia externo, pues acá me va a quedar que esto es igual a la masa por la velocidad de la masa visto desde mi sistema de referencia externo. O sea que acá tendría que evaluar la masa por la velocidad de la masa visto desde mi sistema de referencia externo. O sea, tengo que utilizar la transformación anterior. O sea que en esa transformación anterior, pues acá me va a quedar la velocidad de la masa vista desde el bus más la velocidad del bus vista desde mi sistema de referencia externo. Y si estas dos velocidades entonces son constantes, pues este vector momento lineal vuelve a ser una constante, pero una constante prima, diferente a la de abajo. O sea que independiente del sistema de referencia inercial desde el cual yo esté viendo el movimiento de la masa, pues este vector momento lineal va a ser una cantidad constante, constante prima y constante. Y si esa cantidad es constante, pues quiere decir que no va a depender del tiempo. Y si no va a depender del tiempo, pues eso es una cantidad que se va a mantener a lo largo del tiempo. Eso hay que tenerlo muy claro. O sea que voy a enunciar la primera ley de Newton. La primera ley de Newton la voy a enunciar por acá. Primera ley. La voy a enunciar como inercia. Y la inercia va a ser la tendencia de un cuerpo a mantener su estado de movimiento. Burdamente, pues, listo. Y cuando decimos que la inercia es la tendencia de un cuerpo a mantener su estado de movimiento, pues nos estamos refiriendo al vector momento lineal. El vector momento lineal P, pues lo definimos como la masa por la velocidad, y vamos a decir que con respecto a un sistema de referencia inercial, pues esta cantidad va a ser constante. O sea que esta cantidad es la que tiende a permanecer constante en el tiempo. O sea que esta cantidad, vector momento lineal, podemos traducirlo como inercia, ¿cierto?
¿Para qué sirve la primera ley de Newton en el fondo? Pues la primera ley de Newton en el fondo sirve para definir los sistemas de referencia inercial. En el fondo miren que al trabajar con velocidades relativas pues estoy trabajando con sistemas de referencia inercial, o sea que en el fondo estoy definiendo los sistemas de referencia inercial. Si el vector momento lineal se conserva, si el estado de movimiento se conserva, es porque estamos introduciendo los sistemas de referencia inercial. Primera ley de Newton. Listo, chulito. Observaciones sobre la primera ley de Newton. Voy a ver cómo va saliendo la grabación mientras, chicos. Ok, observaciones sobre la primera ley de Newton. Primera observación, ¿cierto? Va a depender pues del sistema de referencia que yo estoy utilizando. Mi vector momento lineal. Voy a intentar ordenar un poquito más esto, ¿cierto? Voy a partir acá y acá. Y vamos a escribir las observaciones acá. Primera observación. La primera ley de Newton pues depende del sistema de referencia inercial. Utilizamos estas siglas de ahora en adelante, listo. Segunda observación. Pues si mi velocidad es constante, la velocidad de la masa es constante con respecto al sistema de referencia del bus o el sistema de referencia externo, pues vamos a decir que todo sistema de referencia con aceleración igual a 0, pues es un sistema de referencia inercial. Segunda observación importante. Tercera observación ahí importante. Pues el recíproco, ¿cierto? Si la aceleración de mi sistema de referencia es diferente de 0, pues el sistema de referencia es un sistema de referencia no inercial, listo. No lo voy a escribir. ¿Cierto? Es el recíproco de este. Ahora escribamos esta tercera. A mayor masa, mayor inercia. ¿Y esta cómo se interpreta? Pues esta se interpreta sencillo, ¿cierto? Mi vector momento lineal visto desde el sistema de referencia externo, desde el sistema de referencia interno, pues depende, es el producto de la masa por la velocidad. O sea que si el valor de masa crece, entonces mi vector momento lineal tiene que crecer. Y mi vector momento lineal pues va a ser constante con respecto a todos los sistemas de referencia inercial. O sea que si la masa crece, pues el vector momento lineal crece. O sea que si la masa crece, la inercia en general, que es la tendencia a mantener este vector momento lineal, pues va a crecer también. Ok. Primera ley de Newton. Yo creo que ahí no hay nada más que contar, muchachos. Primera ley de Newton sirve para definir sistemas de referencia inerciales. Vamos a definir entonces por acá la segunda ley de Newton. Burdamente, ¿cierto? Esa segunda ley, ojo con esto, ¿cierto? Se escribe como fuerza igual a masa por aceleración, pero realmente esto debería escribirlo como el cambio en el vector momento lineal con respecto al tiempo. Esta sería la escritura pues, original. Y vamos a verlo. Para verlo, pues volvamos al caso de velocidad relativa. Voy a considerar por acá esta situación, ¿cierto? Un sistema infinito, piénsenlo pues como una abstracción. Y pues voy a pintar el mismo sistema por acá. Parte de la misma abstracción. Vamos a ver, pues más o menos que tenga el mismo tamaño. Ok. Ustedes pueden pensar que esto es un bus, ¿listo? O el metro, o inclusive el planeta Tierra, pues, ¿listo? O sea que voy a considerar acá adentro dos masitas. Acá voy a considerar una masita M1 y acá voy a considerar una masita M2.
Pues y al otro lado pues voy a considerar la misma masita M1 y la misma masita M2. ¿Y qué va a cambiar en esta situación? Pues que esta situación la voy a considerar en un instante de tiempo t inicial y esta situación de acá pues la voy a considerar en un instante de tiempo t final mayor que mi instante de tiempo t inicial. ¿Y qué va a pasar? Pues esta masita se va a mover con una velocidad 1 de izquierda hacia la derecha y esta masita 2 pues se va a mover con una velocidad 2 desde la derecha hacia la izquierda. ¿Y qué va a pasar? En determinado instante de tiempo, entre el tiempo inicial y el tiempo final, pues las dos masitas van a chocar acá dentro de nuestro sistema. ¿Y qué va a pasar? Vamos a suponer que después de que chocaron, llamemos ese chocar como interactuar, pues esta masita 2 se va a mover ahora desde la derecha hacia la izquierda con una velocidad v2' y esta masita 1 se va a mover desde la derecha hacia la izquierda con una velocidad v1'. Velocidades distintas, ¿cierto? En dirección y en magnitud. Piénsenlo más o menos así, ¿cierto? Yo tengo un bus, es un buen ejemplo, ¿cierto? El metro, y dos personas van caminando dentro del bus y se chocan. Se chocan y rebotan, listo. Vienen las dos personas, se chocan y rebotan dentro del bus. ¿Qué va a pasar con el bus? Pues el bus como un todo se va a seguir moviendo con la misma velocidad. O sea que yo puedo ver toda esta situación desde un sistema de referencia externo. Si lo veo todo desde un sistema de referencia externo, pues yo veo que las dos masitas vienen, chocan, pero como un todo, el sistema bus más dos masitas se van a seguir moviendo desde la izquierda hacia la derecha. Eso sería todo viéndolo desde mi sistema de referencia externo. Pero yo ya sé que desde mi sistema de referencia externo, pues mi vector momento lineal pues va a ser una constante. O sea que en este caso todo lo voy a analizar desde el sistema de referencia que está montado en el bus. O sea que lo voy a analizar desde este sistema de referencia. Desde el sistema de referencia o del bus. O sea que acá voy a escribir esta cantidad. Voy a suponer que la masa de todo el bus, ¿cierto? Que realmente es la masa del bus más la masa de M1 y M2. La masa de todo el bus pues va a ser únicamente la masita de M1 y M2. O sea que ¿qué voy a obtener acá? Yo voy a obtener que el vector momento lineal en esta condición inicial va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual al producto de la masa por la velocidad. O sea que acá voy a tener la masita 1 por la velocidad 1 más la masita 2 por la velocidad 2. Esta sería mi condición inicial. Y esto va a ser pues vector momento lineal inicial. Y en la condición final pues ¿qué debería yo tener? En la condición final pues voy a tener que el vector momento lineal final tiene que ser igual a la masita 1 por la velocidad 1' más la masita 2 por la velocidad 2'. Y cuidado con esta cantidad, ¿cierto? Porque acá estoy poniendo vectores, 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 vectores. Una vez yo defina el eje X y el eje Y positivo en alguna dirección, pues ya tengo que entrar a evaluar cómo son los signos acá de estos vectores. Pero por el momento lo puedo dejar todo escrito así, con una cantidad vectorial. Ahora, ¿qué concluyo yo de la segunda ley de Newton? Lo voy a hacer acá al frente, listo. Por acá abajo a hacer la tercera ley. Pues, ¿cuál es la situación? El bus se está moviendo desde la izquierda hacia la derecha. Yo tengo las dos personas que se chocan dentro del bus, pero el vector momento lineal total del bus pues no cambia. Hombre, el busero que va manejando el bus siente que dos personas se chocaron atrás, ¿cierto? La siente por el ruido, pero el estado de movimiento, ¿cierto? La inercia que lleva su vehículo pues no va a cambiar porque esas dos personas pues se chocaron allá adentro. O sea que eso implica realmente que mi vector momento lineal inicial pues va a ser igual a mi vector momento lineal final. Eso implica esa condición, que el bus se siga moviendo con el mismo estado de movimiento. O sea que si yo me pongo a despejar más esta ecuación, ¿cierto? Pues yo me voy a encontrar acá que ¿qué? Me encuentro acá que la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2, condición inicial, tiene que ser igual ¿a quién? Tiene que ser igual a la masa 1 por la velocidad 1' más la masa 2 por la velocidad 2'.
Ojo que si el vector momento lineal inicial es igual al vector momento lineal final, pues esto es igual a una constante, es una cantidad que se va a conservar a lo largo del tiempo. O sea que esta expresión que yo tengo acá, pues la puedo escribir como que masa 1 por velocidad 1, o sea, vector momento lineal inicial de la partícula 1 más vector momento lineal inicial de la partícula 2 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al vector momento lineal final de la partícula 1 más el vector momento lineal final de la partícula 2. ¿Y luego qué voy a hacer? Luego lo que voy a hacer pues es, voy a poner todo lo que tenga que ver con partícula 1 a un lado y todo lo que tenga que ver con partícula 2 al otro lado. O sea que voy a dejar la 1 a la izquierda y voy a dejar la 2 a la derecha. O sea que esta expresión pues me va a quedar escrito como vector momento lineal inicial de la partícula 1 menos vector momento lineal final de la partícula 1. Y esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al vector momento lineal final de la partícula 2 menos el vector momento lineal inicial de la partícula 2. ¿Y qué es una cantidad delta? Recuerden que el delta nosotros lo definimos como cantidad final menos cantidad inicial. Eso quiere decir que esta cantidad que yo tengo acá pues va a ser ¿qué? Va a ser menos el cambio en el vector momento lineal de la partícula 1 y va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al cambio en el vector momento lineal de la partícula 2. Y esta condición es una condición súper importante. Cuidado con esto. Para que el bus siga con su mismo estado de movimiento desde la izquierda hacia la derecha, pues cuando las dos partículas 1 y 2 se tocan, interactúan, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo esta expresión? Pues lo que gana el vector momento lineal, que gana una partícula, por ejemplo la 2, pues lo tiene que perder la 1 para que el estado de movimiento de todo el sistema se siga conservando. Y viceversa, ¿cierto? El vector momento lineal que gana la 1, pues lo pierde la 2. Ahora me voy a centrar en esa última expresión, esta de acá. La voy a escribir por acá. Llamémosla como la ecuación estrellita. La que me voy a centrar ahora en estrella. Y lo que voy a hacer con estrella es dividirla por esta cantidad delta de t. Y esta cantidad delta de t pues es el instante de tiempo que le toma a las dos partículas en interactuar, en intercambiar su vector momento lineal. O sea que estrellita pues me va a quedar como ¿qué? Estrellita me va a quedar como menos delta de P1 dividido delta de T, y esto va a ser igual a menos delta de P2 dividido delta de T. Y lo que voy a hacer posterior, ¿cierto?, es tomar el límite de esta cantidad cuando delta de T tiende a 0. Ya que esta cantidad, cuidado, acá estoy poniendo un menos de más. Esta cantidad pues la voy a escribir como ¿qué? La voy a escribir como la derivada del cambio del vector momento lineal de la partícula 1 con respecto al tiempo, y esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a menos el cambio en el vector momento lineal de la partícula 2 con respecto al tiempo. Y ojo con esta etiqueta que voy a agregar de más, ¿cierto? Este va a ser el cambio en el vector momento lineal de la partícula 1 respecto al tiempo debido a la existencia de la partícula 2. Y este va a ser el cambio en el vector momento lineal de la partícula 2 con respecto al tiempo debido a la existencia de la partícula 1. O sea que dada esta definición, pues voy a introducir ahora la siguiente cantidad. Voy a introducir la cantidad F, ¿cierto? Va a ser un vector. La fuerza que siente la partícula 1 debido a la existencia de la 2, pues va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la derivada del vector momento lineal con respecto al tiempo, o el cambio en el vector momento lineal con respecto al tiempo de la partícula 1 debido a la existencia de la 2. Esta cantidad va a ser la segunda ley de Newton. Ya que esta cantidad, pues burdamente la puedo escribir como ¿qué? La puedo escribir como la fuerza igual a ¿quién? Igual a la derivada del vector momento lineal con respecto al tiempo. Y yo ya sé que ese vector momento lineal con respecto al tiempo, pues
¿Es quién? Es el producto de la masa por la velocidad. O sea que acá me queda derivada temporal de la masa por la velocidad. Velocidad de cualquiera de las dos partículas, 1 o 2. Ahora, como caso particular, si esta masa es constante, pues esta masa va por fuera de la derivada y yo obtengo finalmente que esto va a ser pues el producto de la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y el producto de la masa por la derivada con respecto al tiempo pues va a ser la masa por la aceleración. O sea que acá me va a quedar la masa por la aceleración. Como caso particular, cuidado. Pero el caso original pues sería la derivada del vector momento lineal con respecto al tiempo. Muy bien. Primera ley de Newton, chulito. Segunda ley de Newton, fuerza, ¿cierto? Comillas, igual a masa por aceleración. O fuerza mejor como la derivada del vector momento lineal con respecto al tiempo. Y eso tiene unas etiquetas. Ahora, me voy a centrar en esta ecuación de acá. Esta. Para deducir la tercera ley de Newton. Y esta ecuación de acá pues va como 2 estrellas. O sea que vamos a escribir en este pedacito de tablero pues la tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton, entonces me voy a centrar en 2 estrellitas. O sea que 2 estrellitas me permite escribir lo siguiente, me permite escribir el cambio en el vector momento lineal de la partícula 1 debido a la existencia de la 2 con respecto al tiempo va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a menos la derivada del vector momento lineal de la partícula 2 debido a la existencia de la 1 con respecto al tiempo. O sea que si utilizo pues la nueva notación de fuerza, pues ¿qué me va a quedar? Utilizando la nueva notación de fuerza, me va a quedar que la fuerza que siente la partícula 1 debido a la existencia de la 2, pues va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a menos la fuerza que siente la partícula 2 debido a la existencia de la 1. Esta cantidad que estamos definiendo acá la vamos a llamar como el par acción-reacción. Si yo empujo este tablero con una fuerza de magnitud F, ¿yo por qué no me voy de hocicos al otro lado de esta pared de madera que yo tengo ahí? Porque esa pared de madera que yo tengo ahí pues está ejerciendo una fuerza de la misma magnitud en el sentido contrario. Igual, yo estoy parado acá en el suelo. Yo le estoy ejerciendo una fuerza a este suelo, ¿cierto? Hacia abajo. ¿Y qué está haciendo el suelo? Pues el suelo me está ejerciendo a mí una fuerza hacia arriba y por eso yo no sigo en un movimiento hacia abajo. Ok, primera ley de Newton, inercia. Segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton, pues esta estructura. Voy a dejar solo esta clase de hoy como leyes de Newton, listo. Iba a ser diagrama de cuerpo libre, pero me acabo de arrepentir. Yo creo que los diagramas de cuerpo libre pues les puedo dar más conexión en la próxima clase y empiezo aplicaciones de leyes de Newton y ahí empiezo a explicar diagramas de cuerpo libre. Bueno, es toda la clase de hoy, muchachos. Yo sé que estamos como saliendo de exámenes, entonces más bien una clase como suavecita. Sé que estas primeras clases pues posiblemente no me presten mucha atención, entonces empecemos a aterrizarlo mejor con estos videos. Muchas gracias, muchachos, por ahí nos estamos viendo.